Crímenes del Estado español en democracia. Episodio 2. El asesinato de Gladys del Estal. En la segunda entrega del serial nos desplazamos hasta Tutera, o Tudela en castellano, para conocer el crimen perpetrado por la Guardia Civil sobre Gladys del Estal. La joven de 23 años fue asesinada por el Estado español el 3 de junio de 1979, mientras protestaba de forma pacífica contra la nuclearización de Euskal Herria. Para conocer en profundidad este caso, debemos abordar primero el crecimiento de la energía nuclear y el rechazo de gran parte de la sociedad vasca durante los años 70. La opción nuclear había comenzado a ser valorada por diferentes estados europeos como el francés, el alemán o el sueco. Al ritmo de la construcción de centrales, las diferentes poblaciones despertaron su escepticismo cuando no su rabia contra ellas. El Estado franquista trató de subirse a esta ola energética en los últimos coletazos de la dictadura, durante el periodo conocido como el tardofranquismo. A finales de los 60, el Estado franquista aprueba el primer Plan Energético Nacional y opta por entrar en la era nuclear. La primera será la central de Zorita, en la provincia de Guadalajara, a la que seguirán Vandellós, en Castellón, y la central de Santa María de Garoña, en Burgos, en el límite con Álava, a escasos kilómetros de Vitoria-Gasteiz. Para el régimen de Franco, el desarrollo energético del país contempla 41 centrales nucleares. Curiosamente, una de ellas en pleno coto de Doñana. Para Euskal Herria se plantean 4 proyectos situados en Lemóniz, Deva, Eaispaster y Tudela. Los movimientos ecologistas se unieron en la lucha antinuclear con emblemas similares y hasta con un logo común, creado por unas activistas danesas que tenía como imagen icónica un sol sonriente. Un lema adaptado a las diferentes lenguas complementaba el logo. Por ejemplo, nuclear, no gracias, en castellano, o nuclearrik es eskerrik asko en euskera. El pueblo se percató muy pronto de la posibilidad real de un accidente nuclear que el tiempo terminaría por confirmar. No en vano, en el recuerdo popular habían calado hondo las bombas de Hiroshima o Nagasaki, las cuales iban ligadas indudablemente al imaginario colectivo de la energía nuclear. Con una movilización creciente por todo el mundo, la población vasca comenzó a protestar contra las centrales nucleares proyectadas en su tierra, primero con timidez, después con fuerza arrolladora. Sin embargo, en Lemoiz, o Lemóniz en castellano, a tan solo 15 kilómetros del Gran Bilbao, ya había empezado a construirse una central nuclear de 2 reactores. Para llevar a cabo el proyecto destruyeron la cala de Basordas, una megaconstrucción que, una vez más, destrozaba el territorio. Ai Lemoizko zentrala, horixe bai badala, ifernuko magala, ifernuko magala. La agitación y la organización contra las nucleares fue creciendo hasta que en 1977 150.000 personas salieron a las calles en una jornada histórica. Huelga, compañero, no vayas a trabajar. Fue la manifestación con más seguimiento en Euskadi en más de 40 años. Para encontrar algo similar había que remontarse a tiempos anteriores a la Guerra Civil. A la huelga, madre, yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Y vamos a dejar que Lemóniz, que es el monstruo más gordo todavía, el primero. Y entonces es cuando pasamos nuestro ataque fundamentalmente al caso de una central casi construida. Con lo cual aparentemente era una locura. Decir, pero estos señores, si una central que ha costado 30.000 millones de pesetas, ¿cómo van a cerrar una central ya construida? Y dijimos, sí, hay que pararla. Las protestas no se quedaron tan solo en manifestaciones o concentraciones. Diferentes sectores se movilizaron e incluso ingenieros ligados a la energía nuclear renunciaron a su puesto al convencerse de que este no era el camino.
me llegó la Gaceta del Norte ese día, y en la última página, en la contraportada, había un reportaje de José María Portel explicando qué pasaba por primera vez, explicando la inquietud pública de distintos pueblos en el País Vasco y Navarra con respecto a esos proyectos. Y yo, que trabajaba en eso, pues para mí fue el choque, ¿no? Fue como una iluminación o como una epifanía, como la historia recoge en muchos casos. Quiero decir que yo se lo fui rumiando en los siguientes días, y justo al final, en esa Navidad del 73, cuando además me encontré con un proyecto nuclear que iba para mi pueblo, me pareció que mi opción ya debía de estar clara y que era el momento de abandonar la tecnología nuclear. En el mismo año 1977, ETA incluye entre los objetivos de la organización la lucha antinuclear. La central de Lemoiz, ya construida, pasa a estar en el ojo del huracán, por lo que la militarización de la zona se convierte en realidad. Un comando de ETA atacaría el puesto de la Guardia Civil en la central, lo cual fue respondido por los agentes hiriendo a David Álvarez, miembro de la organización vasca. El joven fallecería un mes más tarde en el hospital. Sería la primera víctima mortal relacionada con Lemoiz, pero no la última. Más adelante, en 1978, ETA pondría una bomba en el reactor de la central nuclear, provocando la muerte de Andrés Guerra y Alberto Negro. Cabe señalar aquí que, aunque construida, la central no estaba activa, es decir, no había uranio en ella. Con la entrada del grupo armado, el movimiento antinuclear se fragmentó. Aunque ya era heterogéneo desde sus inicios, no había tomado el camino de la lucha armada, y esto supuso un cisma para muchos colectivos o individualidades. En este clima de crispación, el 3 de junio de 1979 se organiza en Tudela una jornada contra las nucleares. Coincidía con el Día Mundial del Medio Ambiente, que en aquella ocasión tenía como telón de fondo el accidente de 3 Mile Island, en Harrisburg, Estados Unidos, lugar en el que se había producido una fusión parcial del núcleo del reactor. Este accidente anticiparía los futuros de Chernóbil o Fukushima. Todos los expertos nos habían dicho que el accidente de Harrisburg era prácticamente imposible que pasara. Hasta que pasó. No éramos los locos de las velitas, como se nos decía, no, sino que efectivamente era peligroso y podía ocurrir. Nunca en la humanidad ha tenido posibilidad de hacer tanto daño con un accidente. Eso es lo que no se termina de entender por los defensores de la energía nuclear, que no es un accidente, es una cosa de otra naturaleza. Y eso, claro, eso ya es filosofía, ya no es tecnología. Se puede asumir esos costes enormes por una supuesta tecnología que al final, como se ve, pues hombre, es necesaria. Es una de las muchas que hay. Volviendo a las particularidades de Euskal Herria, en Tudela estaba prevista la construcción de otra central nuclear. A su vez, la población de este núcleo llevaba tiempo protestando contra la presencia del polígono de tiro de las Bardenas, utilizado por la OTAN y ubicado en una zona natural. Aquel día pacífico debería haber terminado con una marcha al polígono de tiro. Sin embargo, aquella concentración, que por cierto contaba con todos los permisos legales, sería interrumpida de la forma más dolorosa, con el asesinato de Gladys del Estal. La jornada dominical estaba siendo apacible, tan solo se había producido el desvío de multitud de coches o autobuses en las carreteras cercanas a Tudela, ya que el Estado buscaba impedir la llegada de más manifestantes. Algunas fuentes apuntan que había cerca de 1.000 activistas en la población navarra, pero que se impidió el paso a otras 5.000 debido a la actuación de las fuerzas de orden público en las inmediaciones de Tudela. Pasada la hora de la comida, la tranquilidad reinante durante la siesta se truncó repentinamente. En un momento dado, la policía y la Guardia Civil se subieron a los tejados y comenzaron a desalojar las calles de forma violenta. Recuerdo que con mi pareja que vivíamos cerca, a por café para la gente. Hicimos un café de un puchero grande y lo llevábamos, y cuando estábamos entrando oímos decir: tienen 5 minutos para disolverse, y miramos a nuestro alrededor y decíamos: estamos soñando, o es parte del teatro que ha salido antes, a ver si alguien ha cogido y está haciendo teatro, porque no nos lo creíamos. La gente durmiendo, había 2 cantando unas jotas en el kiosco del Prado, otros haciendo un teatrillo, pero la mayor parte de la gente durmiendo. Es que antes de que pasasen 3 minutos empezaron a disparar
Y aquello fue, claro, la gente se despertaba en la siesta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, y esto fue, vamos, un caos. Estaba cerrando una salida, algo que no estaba pasando nada, era una fiesta. A mí realmente me recordaba lo que había pasado hacía un año en San Fermines de Pamplona. Se olía algo. Llegamos a la plaza detrás de la Magdalena para cruzar la vía y no dábamos crédito a lo que veíamos. ¿Qué pasa aquí? Fuerzas de orden público ahí apuntando. O sea, parecía como si estuviera fortificado aquello, como si, no sé, hubieran tomado la ciudad. Era como de repente que venían unos marcianos que venían de otro mundo, ¿no? Y decimos, ¿disolverse? O sea, no se oía nada, no había nada que disolver. Hay parlamentarios forales, quiero recordar, que intentan dialogar con los mandos de la policía, recordando que era un acto que estaba autorizado, que no había nada que hubiera justificado esa intervención. Ante el inicio de las cargas, unas cuantas personas decidieron hacer una sentada en el puente sobre el río Ebro. De esta forma, las manifestantes que abogaban por la desobediencia civil no violenta intentaban detener el avance de varias patrullas de la Guardia Civil. Decimos que algo tenemos que hacer para demostrar nuestra indignación ante esta intervención policial. Entonces llegamos al puente del Ebro, estábamos unas 6 personas, 4, 6, 8 personas que decidimos hacer una sentada. Es en ese momento cuando los trabajadores al servicio del Estado recibieron la orden de quitar los seguros a sus armas. De esta forma, el guardia primero, José Martínez Salas, llegó hasta la manifestante Gladys del Estal y la agredió con la culata de su fusil C-70. Cuando la joven intentó levantarse de espaldas a su agresor, recibió un disparo en la cabeza a menos de 3 centímetros. Y ya cuando llegamos aquí, Gladys estaba sentada y yo estaba en cuclillas a su lado y estábamos hablando pues de animar a la gente a sentarse, cuando aparecieron unos guardias civiles andando y tuve una sensación como de pánico. Estos vienen a disparar, están quitando el seguro a todo. Se acercaron unos guardias, a Gladys concretamente, vi que le empujaban. Y yo me levanté, le dije a Gladys, corre. Gladys no murió en el acto. La joven activista estuvo desangrándose en el suelo ante la pasividad de los guardias y la desesperación del resto de manifestantes. Gente como desesperados intentando, haciéndole la respiración artificial, intentando reanimarle. Nadie decía una palabra. Aquella es una imagen que es muy difícil que se te vaya nunca. Así hablaría Enrique del Estal, padre de Gladys, para el diario Egin, en 1987. Lo peor es cuando te enteras posteriormente de que tu hija estuvo desangrándose 20 minutos en el suelo, porque la Guardia Civil impedía que fuera trasladada a un centro sanitario. Te informas y te dicen que si lo hubieran trasladado urgentemente, quizás podría haberse salvado. Eso es lo que te descompone. Es decir, que además de asesinarla a sangre fría, la dejaron agonizando en el suelo. Gladys había nacido en Caracas debido al exilio forzoso de sus padres por la guerra civil. Su padre había estado en el batallón vasco socialista Maeve y tuvo que huir tras la derrota republicana en el norte. Cuando Gladys tenía tan solo 4 años pudieron volver a Donosti, concretamente al barrio de Guía. Tras su asesinato, la prensa no tardó en propagar informaciones falsas. El diario ABC señaló que Gladys era una extranjera que había venido únicamente por la protesta. Ya sabemos cómo se traducen este tipo de insinuaciones que buscan despertar en los lectores un sentimiento de distanciamiento con la persona asesinada e incluso de justificación del crimen. Una estrategia que la prensa sigue utilizando hoy en día para adulterar el foco de mira entre aquellos dados a los prejuicios. Gladys había comenzado a militar en movimientos ecologistas mientras estudiaba química en la universidad. Formó parte del grupo ecologista de Guía o de los comités antinucleares de Euskadi.
El día antes de morir había organizado junto a otras personas una marcha en bicicleta por la capital guipuzcoana para concienciar del uso de medios de transporte no contaminantes. Aquel día fue fotografiada su vida en su bicicleta, imagen que tristemente sirvió para ilustrar su muerte en los medios de comunicación tras el trágico suceso. Los actos de repulsa no se hicieron esperar. El miércoles siguiente al crimen se convocó una huelga general en Euskal Herria que tuvo un seguimiento masivo. Aquel día también hubo actuaciones deplorables por parte de los funcionarios serviles. Con la llegada del féretro a Donosti, la policía comenzó a cargar contra familiares, amigas y compañeras de lucha. Como demostrarían tiempo después en el entierro de Lasa y Zabala, las fuerzas de desorden público no respetan ni tan siquiera la solemnidad de estos momentos. El pueblo reacciona con mucho dolor. Se pusieron sábanas blancas con crespones negros en muchas de las viviendas. Y me acuerdo cuando salió el féretro, estaba envuelto en una icurriña y por expreso deseo de su ama, pues se le puso, encima de la icurriña se puso el emblema antinuclear, el sol. En el funeral vino mucha gente de todo Euskal Herria. Y empezaron a tiros, se metieron en la iglesia, mucha gente tuvo que escapar por la sacristía, por las huertas de los frailes, para el monte. Recuerdo que estaba subida ahí en la tejabana, estaba intentando sacar unas fotos y de repente fue aquello una estampida. Salimos todos corriendo por la cuestería que parecían los encierros de San Fermín. Y recuerdo que fue la alcaldesa. Eso sí recuerdo. Se le pusieron delante unas mujeres, se levantaron las faldas y le dijeron: mira lo que han hecho tus esbirros, para enseñar los moratones que tenían provocados por la policía. Yo les dije que se fuera, que no necesitábamos allí, no la necesitábamos para nada. Las provocaciones y humillaciones de la Guardia Civil no terminarían ahí. Un año después del asesinato, 4.000 personas realizaron una marcha hasta el puente sobre el río Ebro en Tudela. Los manifestantes levantaron un monolito en honor a Gladys en el que se podía leer: por defender el sol, el agua y la libertad. El monumento fue retirado esa misma noche por la Guardia Civil de muy malas formas, según confirmaron varios vecinos. Como Gladys del estar, como Gladys del estar, no han de poner en Tudela. Por su parte, el ayuntamiento de Tudela se pronunció mediante un escrito firmado por todos los ediles. Para que se hagan una idea de la repulsa unánime, había políticos de diferente signo político, incluso el edil de Fuerza Nueva, partido de extrema derecha, firmó el documento. El escrito pedía la dimisión del ministro de Interior, el gobernador civil y los mandos responsables. A su vez, solicitaba la retirada de la policía, la disolución de los cuerpos represivos y la recuperación de las tierras del polígono de tiro de Bardenas, así como la paralización de todos los proyectos nucleares. Los órganos de propaganda estatales tardaron poco tiempo en montar una farsa que exculpaba al guardia José Martínez Salas. La Benemérita envió un comunicado a la prensa que pregonaba así: Sobre las 17:30 horas cruzaron el puente un grupo numeroso de personas, la mayoría jóvenes, y cortaron la circulación, atravesando un vehículo y se sentaron en la calzada. Todo ello junto a la zona de estacionamiento. Se formó el natural colapso en la circulación, por lo que la fuerza que se encontraba en el estacionamiento regulando el tráfico se dirigió hacia los manifestantes para que dejasen expedita la vía, y aunque con dificultades, poco a poco, lo iban consiguiendo. Cuando se encontraban en este cometido, un manifestante agarró por detrás, tirando con fuerza de la metralleta, que colgada del hombro, portaba uno de los guardias, tratando de arrebatársela. El guardia sujetó el arma, echándose hacia adelante para contrarrestar el tirón, llegando casi a perder el equilibrio. En el forcejeo se produjo un disparo del arma que alcanzó a Gladys del Estal, que se encontraba enfrente,
la que resultó herida mortalmente en la cabeza, falleciendo al ser trasladada a un centro asistencial. El guardia civil llega a decir que él en ningún momento tuvo el dedo en el gatillo, con lo cual da a entender que pudo ser el mismo manifestante que no solo sujetó el arma, sino que incluso metió el dedo por el gatillo y disparó. Claro, el tema no es que lo diga él solo, sino que todo el resto de guardias civiles que testifican dicen lo mismo. Fui a por el resultado de un certificado que pidieron los padres. Lo que ponía en aquel certificado es que Gladys había fallecido por una parada cardiorrespiratoria. Impresionante. Aún recuerdo la frustración de su madre cuando vio aquel certificado. Una versión burda que no pudo ser confirmada en el juicio por ningún testigo que no formara parte de los cuerpos del Estado. De hecho, los declarantes darían otra versión. Ángel Hernández, el cual el día de los hechos acompañaba a su padre en el camión en el que trabajaba, pudo ver con sus propios ojos cómo José Martínez Salas golpeaba y disparaba a Gladys del Estal. No se levantó según estaba sentada, porque cayó allí mismo. Le pegó el culatazo y después le pegó el tiro. Sin más. Y yo vi cómo chorró la sangre, que esta imagen no la tengo yo grabada en mi mente. El guardia José Martínez Salas fue condenado por omisión imprudente no maliciosa. La sentencia sostuvo que el arma se disparó sola. Le cayó una pena de 1 año y medio, la cual no cumplió en prisión. Por supuesto, ningún mando superior fue juzgado por iniciar las cargas en aquella jornada pacífica, ni siquiera por dar la orden de quitar el seguro a las armas, orden que acataron todos los guardias civiles. Sí sé que hay un mando policial que ordena que se pegue, que ordena que se disuelva y que tiene una responsabilidad claramente en la muerte de Gladys y que nunca se ha sido señalada ni ha sido reconocida. Además de la farsa judicial, el asesino recibió en 1982 la Cruz Blanca al Mérito de la Guardia Civil, un reconocimiento heredado del franquismo que solo en una transición modélica como la del Estado español podía seguir en vigor. Con el tiempo, José Martínez sería ascendido y en 1992 fue nuevamente condecorado con otra Cruz al Mérito Militar. El ministro de Interior por el PSOE, José Luis Corcuera, tuvo que dar explicaciones ante el Congreso de los Diputados por esta última condecoración. Como buen ministro socialista, no tardó en exculpar al guardia señalando que ya había cumplido la condena y estaba rehabilitado. Como colofón a sus declaraciones, el ministro apuntó que la conducta del guardia fue intachable. Quizá para los intereses del Estado así fue, y es momento de empezar a leer estas declaraciones desde otro prisma. Para que se hagan una idea de la vergüenza legal en la que vivimos, un joven ecologista fue condenado en Mallorca con 1 año de prisión por colocar una pancarta que recordaba a Gladys del Estal. Por lo tanto, el asesino de Gladys y un joven que recordó su asesinato tuvieron una sentencia prácticamente similar, con la salvedad de que al activista de Mallorca no le condecoraron en repetidas ocasiones. Sobra decir que Gladys nunca fue reconocida como víctima de la violencia de Estado. En cambio, sus amigas y el movimiento ecologista vasco nunca la han olvidado. Cada año una concentración recuerda a Gladys del Estal y su incansable lucha. Así hablaron de ella en este 2024, cuando se han cumplido 45 años del crimen. La lucha de Gladys sigue vigente en nuestros días. Tenemos las mismas razones y necesidades que Gladys defendió para seguir creando redes y alternativas a este sistema ecocida. Un sistema político que 45 años después sigue imponiéndonos sus políticas energéticas y económicas mediante la represión, la guerra y el genocidio. Por eso la lucha de Gladys también es nuestra lucha y nuestro mejor homenaje, continuarla y mantener viva la llama de su memoria. ¿Cómo la recuerdo? La recuerdo alegre, sobre todo.
bueno, con muchas ganas de vivir, porque en ese momento éramos todas muy jóvenes. Tenía mucho sentido de humor, ese humor socarrón, te reías mucho con ella. Y muy desenvuelta y muy capaz de decir lo que tenía que decir en donde lo tuviera que decir. A día de hoy, el mayor parque de Donosti se conoce popularmente como Gladys Enea en su honor. Allí un monolito recuerda su lucha, que entre otras cosas sirvió para recuperar el parque al que hoy da nombre. Aunque el mejor recuerdo, sin duda, se lo brindaron sus padres, los cuales lucharon en el movimiento ecologista vasco desde el día en que perdieron a su hija. En cuanto a la central nuclear de Lemoiz, nunca llegó a estar en activo ni albergó uranio enriquecido. ETA agudizó su lucha contra los nucleares, matando y secuestrando a diferentes trabajadores de la central, entre ellos al ingeniero de la explotación, José María Ryan, el cual terminaría siendo asesinado después de un ultimátum que buscaba el desmantelamiento de la central nuclear por parte del Estado. El secuestro coincidió con la primera visita del rey a Euskal Herria, viaje en el que fue interrumpido en el Parlamento vasco ante el cántico del Eusko Gudariak. Durante el contexto de agitación, los trabajadores de Lemoiz mostraron su preocupación y presionaron para que fueran reubicados. En 1982 se suspendió provisionalmente la plaza de ejecución de la obra y en 1994 se confirmaría su cierre, aunque desde los 80 ya solo contaba con personal de mantenimiento. Es importante apuntar también que Lemoiz sufrió sabotajes internos de trabajadores que hicieron más difícil su puesta en marcha, por lo que dentro de la empresa también había críticos con este modelo energético. Yo sabía que había sabotajes, sabía porque lo sabía, era de dominio público, ¿no? Los trabajadores sabíamos. Yo no sé si esos sabotajes eran organizados o eran a nivel de individual, ¿no? Pero sí se encontraban igual pues cantidad de bandejas de cables que tenían kilómetros de largo que no se podían empalmar y luego cuadros eléctricos que llegaban a las terminales, esos cuadros eléctricos también destrozados. El debate sigue abierto a día de hoy. ¿Habría llegado a funcionar Lemoiz si no hubiera intervenido ETA? Diversos ecologistas defienden que fue gracias a las protestas masivas de la sociedad vasca y a episodios como el asesinato de Gladys que concienciaron a más personas para que el Estado terminase por ceder. Otros señalan que si no hubiera sido por ETA, Lemoiz hubiera sido la primera de las centrales nucleares vascas. También hay quien defiende que fue por la intervención de ETA, pero que el asesinato de trabajadores no estaba justificado. La realidad es que Lemoiz y sus 200.000 metros cúbicos de hormigón armado siguen en pie como recuerdo de lo que pudo ser y no fue, la central nuclear fantasma de Vizcaya. Las manifestaciones, las movilizaciones, por muy multitudinarias que sean, no suelen conseguir normalmente parar un plan de ese tipo. Y entonces, pues yo creo que si no hubiese intervenido ETA, Lemoiz hubiese estado ahí presente como está Garoña o como están otras centrales. Tengo esa percepción. Central nuclear Central nuclear Iberduero, antes de transformarse en Iberdrola, fue la empresa constructora y dueña de Lemoiz. En el consejo de administración de la empresa había personas muy poderosas que no estaban dispuestas a asumir su derrota. Por ello implementaron una tarifa en el recibo de la luz para compensar sus pérdidas provenientes de la energía nuclear. La tarifa ha superado con creces el coste que pudo suponer la paralización de los proyectos nucleares. Pero ya saben, las eléctricas siempre ganan, a no ser que empecemos a organizarnos contra ellas. Central nuclear Central nuclear
Perdió Iberdrola relativamente, porque el coste de Iberdrola finalmente lo ha terminado recuperando por cara a los impuestos a los ciudadanos. Lo que hubo fue una irracionalidad económica que ha costado caro al país, porque un montón de dinero se ha tirado. Y el acuerdo fue que las 5 centrales que se consideraban innecesarias o conflictivas o algo parecido, se congelaban. Lo que pasa es que el sector eléctrico no consentía estrictamente eso, que se congelaran y que se cerraran, no consentían en perder totalmente la inversión. El gobierno planteó que se congelaran, en el sentido de que se congelaran, quedaran detenidas, paradas, pero que seguirían siendo mantenidas como si o para que en un momento dado pudieran volver a ponerse en funcionamiento. De tal manera que no se abandonaban, no se dejaban oxidar, para entendernos, sino que exigieron un mantenimiento. Y a eso se le dio un valor, se evaluó el coste, y es lo que desde entonces se nos introdujo en la tarifa eléctrica y la seguimos pagando todos en este país, en este estado. Las empresas eléctricas no han perdido, porque nos han cobrado, y fíjate si nos han cobrado bien, todos los años en el recibo de la luz ese porcentaje por los cuales se les ha regalado de la administración que pudieran hacer. No tiene patria ni objetivos en ese nivel, ellos han ganado. No quiero despedir el episodio sin recomendar el visionado de la película El síndrome de China, largometraje de 1979 que alertaba sobre la posibilidad real de un accidente nuclear, algo que el mismo año de su estreno se confirmó en Harrisburg. Aunque las últimas palabras del episodio deben servir para recordar a Gladys del Estal Ferreño, una luchadora incansable que nos fue arrebatada demasiado pronto por un Estado que nunca ha pedido perdón. Gladys Gogo Ansai Tugu. Y hasta aquí el segundo episodio del serial Crímenes del Estado Español en Democracia. Puedes leer el artículo completo en la web de Regeneración Libertaria, así como otros textos que a buen seguro te interesarán. También puedes escuchar el podcast en YouTube, Spotify, iVoox o archive.org. Adiós.